¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un programa en el que, como siempre decimos, vamos recorriendo las enseñanzas de los últimos romanos pontífices que nos sirven también para comprender cómo tenemos que vivir en concreto, con algunas de estas indicaciones, nuestra vida cristiana hoy. Esta vez vamos a continuar con San Juan Pablo II, pero como el padre Andrés Gutiérrez pues está, digamos, en un viaje que le va a ocupar unos cuantos días, unas cuantas semanas, por lo tanto vamos a ir introduciendo algunos otros temas, mientras tanto que vuelve el padre y podemos continuar con ese enfoque tan hermoso de la teología del cuerpo que estábamos siguiendo con él. Hoy nos vamos a ir a un tema que ya hemos tocado en Magisterio Pontificio, pero que nos interesaba volver a recorrer, volver a enfocar, porque tal vez es un tema de muchísima actualidad con respecto a lo que hoy la vida empresarial y la vida de los trabajadores tienen en sus distintas connotancias. Por eso les invito, vamos a tener un discurso, está tomado de unas palabras que San Juan Pablo II dirigió a empresarios argentinos, pero esto que le dice a los empresarios argentinos se los dice a todos los empresarios, iba a decir del mundo entero, porque el Papa nunca se dirige a un grupo específico con algo concreto que solo sirve para ellos, sino que da unas enseñanzas muy categóricas que son doctrina social de la Iglesia y que el Papa resalta con algunos puntos muy importantes. El video es un video largo, pero es imperdible, de verdad. Vamos a verlo con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, porque dura 28 minutos, pero son 28 minutos imperdibles en la boca de ese gigante, de ese San Juan Pablo II Magno, que se manifestaba así prácticamente en los inicios de su pontificado, hablando a los empresarios. Vemos todo el video y después lo comentamos en dos partes. Queridos empresarios argentinos, señoras y señores, en el curso de mi visita pastoral a vuestro país, me alegro de poder encontrarme hoy con vosotros, representantes del mundo de la empresa, de las finanzas, de la economía, de la industria y del comercio. Sé que estoy ante un conjunto de personas especialmente cualificadas, de cuya importante actividad depende una parte considerable de la vida económica y, consiguientemente, el bienestar de muchas familias. Durante estos días en que he ido recorriendo el dilatado territorio de vuestra patria, he podido comprobar lo mucho que Dios ha favorecido al pueblo argentino. Por eso deseo señalarlos, ante todo, vuestro primordial deber como personas de las que depende una buena parte de los abundantes recursos de este país. Vuestro agradecimiento hacia Dios por los dones que ha puesto en vuestras manos. Es justo que deis gracias a Dios por la fertilidad de vuestros campos, por la abundancia de vuestros ganados y de tantas otras riquezas naturales, o fruto de las manos del hombre, y sobre todo por el espíritu emprendedor y la capacidad de trabajo con que Él os ha dotado, para que, junto a tantos hombres y mujeres que contribuyen a sacar adelante vuestras empresas y proyectos, sirváis al bien común en el vasto y complejo campo de la producción de bienes y servicios.
si no vivieseis esta primera obligación de justicia con el Padre común, Dios, tampoco seríais justos con vuestros hermanos, los hombres, ni podríais llevar a cabo con espíritu humano y cristiano las grandes tareas en que diariamente estáis empeñados. No me oculto que, junto a esa abundancia de recursos en los últimos años, os habéis visto afectados por dificultades económicas y financieras, a veces críticas. Pienso en particular en los graves problemas del mercado exterior para vuestros productos agropecuarios, así como en las repercusiones de esa situación para vuestra economía. Habéis experimentado hasta qué punto el progreso de las naciones depende en gran parte del orden internacional, lo cual hace necesario encontrar soluciones de verdadera solidaridad y cooperación entre los distintos pueblos, basándose en la conciencia de la universal fraternidad de los hombres. En los momentos de dificultad se pone a prueba vuestro espíritu empresarial. Se precisan mayor esfuerzo y creatividad, más sacrificio y tenacidad para no cejar en la búsqueda de vías de superación de esas situaciones, poniendo todos los medios legítimos a vuestro alcance y movilizando todas las instancias oportunas. Como vuestra actividad tiene siempre una profunda dimensión de servicio a los individuos y a la sociedad, y de modo especial a los trabajadores de vuestras empresas y a sus familias, comprenderéis que os anime a ser especialmente magnánimos en esas difíciles circunstancias. En efecto, la supervivencia, el crecimiento de vuestros negocios o inversiones interesa a la entera comunidad laboral que es la empresa y a toda la sociedad. Por eso, los tiempos de crisis suponen un desafío no solo económico, sino sobre todo ético, que todos han de afrontar superando egoísmos de personas, grupos o naciones. Sabéis bien que la misión de la Iglesia, del Papa, no es dar soluciones técnicas a los problemas socioeconómicos, pero sí forma parte de su misión iluminar las conciencias de los hombres, para que sus actividades sean realmente humanas, para oponerse a cualquier degradación de la persona, para evitar que el hombre sea considerado o se considere a sí mismo solamente como un instrumento de producción. Entiendo que este mensaje es particularmente actual en vuestras circunstancias. Se dirige, en efecto, a robustecer ese temple humano que, como decía, hoy se pone a prueba entre vosotros. Y también para acreditar el capital humano, que es la más importante fuente de riqueza con que cuenta un país. Dentro de este mismo contexto, dirigiéndome en una ocasión a hombres y mujeres dedicados a los negocios, a la empresa,
a la banca, al comercio, les hacía notar que el grado de bienestar del que goza hoy la sociedad sería imposible sin la figura dinámica del empresario, cuya función consiste en organizar el trabajo humano, los medios de producción para dar origen a los bienes y servicios. Efectivamente, vuestro cometido es el primer orden para la sociedad. Primer orden. Esa realidad se basa en que habéis recibido la herencia de un doble patrimonio, esto es, los recursos naturales del país y los frutos del trabajo de quienes os han precedido. Independientemente de sus actuales titulares, se trata de un patrimonio de todos los argentinos, que nadie puede dilapidar ni desaprovechar. Esos recursos han de administrarse no solo con competencia técnica, capacidad de iniciativa, sino sobre todo con una conciencia cristiana bien formada en todas las exigencias de justicia y caridad inherentes a vuestra misión. La tarea del empresario puede muy bien ser comparada con la de aquel administrador de que nos habla el Evangelio, a quien su Señor exige cuentas de su trabajo. También a vosotros se dirigen estas palabras: dame cuenta de tu administración. Y junto con el Señor os interpelan los hombres, vuestros hermanos, que también están llamados a participar del patrimonio que Dios ha puesto sobre todo en vuestras manos. Sentid, pues, la gran responsabilidad moral que os corresponde. Pensad que todos esos bienes son el puesto de trabajo de tantos hombres y mujeres, son el futuro de muchas familias, son los talentos que habéis de hacer rendir en bien de la comunidad. Los recursos de capital, los bienes que constituyen el patrimonio de un país, sea quien sea su titular, y de los cuales viven sus gentes, no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su posesión es que sirvan al trabajo, de manera que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realización del primer principio de aquel orden que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. En este sentido, debéis contribuir a que se multipliquen las inversiones productivas, los puestos de trabajo, y que se promuevan formas adecuadas de participación de los trabajadores en la gestión y en las utilidades de la empresa, y que se abran cauces que permitan un mayor acceso de todos a la propiedad como base de una sociedad justa y solidaria.
Tenéis en vuestras manos una heredad que ha de fructificar en bien de todos y con la colaboración de todos. Necesitáis mucha audacia, que es también consecuencia de la verdadera prudencia cristiana, para entregar a las próximas generaciones mejorado y multiplicado el patrimonio que habéis recibido. Tened el sano orgullo de legar un futuro mejor a vuestros hijos, a los hijos de todos los argentinos. Un futuro que comprenda también el ejemplo de vuestra sacrificada dedicación al trabajo. Para hacer frente a esa responsabilidad, tenéis a vuestra disposición un elemento poderoso, la empresa. En ella, los empresarios, dirigentes, empleados y obreros cooperan en una obra común. No son enemigos, sino hermanos. Como ha expresado el Concilio Vaticano II, en las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, y quedando a salvo la unidad necesaria en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa, según formas que habrá que determinar con acierto. Son las palabras de Gaudium et Spes. Así entendidas, las empresas son expresiones legítimas de la libertad. Corresponden a la vocación emprendedora del hombre, a su iniciativa creadora, a las necesidades de la comunidad y a las posibilidades que brindan las riquezas de la creación confiadas al ser humano. A esa comprensión solidaria, la comunidad empresarial, se suma ciertamente la función subsidiaria del Estado, que siempre debe ver en ellas una leal y necesaria cooperación en orden al bien común. En mi encuentro con los empresarios y obreros de España, en Barcelona, les decía que la empresa está llamada a realizar, bajo vuestro impulso, una función social que es profundamente ética, la de contribuir al perfeccionamiento del hombre sin ninguna discriminación, creando las condiciones que hacen posible un trabajo en el que, a la vez que se desarrollan las capacidades personales, se consiga una producción
eficaz y razonable de bienes y servicios y se haga al obrero consciente de trabajar realmente en algo propio. De este modo, la empresa no solo acrecienta la riqueza material y es la gran promotora del desarrollo socioeconómico, sino que también es causa de progreso personal que permite crear condiciones de vida más humanas. Su actividad se inserta en el marco del bien común, que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden alcanzar con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. De nuevo, las palabras de Gaudium Spes. En síntesis, la ley fundamental de toda actividad económica es el servicio del hombre, de todos los hombres y de todo el hombre, en su plena integridad material, corporal, intelectual, moral, espiritual y religiosa. Por consiguiente, las ganancias no tienen como único objetivo el incremento del capital, sino que han de destinarse también con sentido social a la mejora del salario, a los servicios sociales, a la capacitación técnica, a la investigación y la promoción cultural, por el sendero de la justicia distributiva. Una empresa respetuosa de estas finalidades sociales exige, evidentemente, un modelo de empresario profundamente humano, consciente de sus deberes, honesto, competente e imbuido de un hondo sentido social que lo haga capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza. Se puede decir que hay una semejanza bíblica entre el empresario y el pastor. Una cierta. No es lo mismo, es una analogía, Queridos empresarios, ya hemos hablado del contexto sumamente complejo y delicado en que se desarrolla vuestra actividad profesional. Asimismo, conozco las múltiples dificultades de diversa índole que obstaculizan vuestra labor, problemas coyunturales,
relaciones a veces no fáciles con los colaboradores y obreros, la incomprensión y las acusaciones de las que a veces sois el blanco preferido, las preocupaciones económicas. Insisto en que soy consciente de la existencia de estos problemas, que objetivamente son muchas veces graves. Pero permitid que os recuerde que la gran preocupación, el gran negocio que habéis de hacer en vuestra vida empresarial es la conquista del cielo, de la vida eterna. Os lo dice el Señor, de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. No podía faltar esta referencia. No podía faltar por lo menos cuando habla un obispo, un papa, un pastor. Un responsable de una economía superior, de una economía divina. No olvidéis nunca que lo realmente peligroso son las tentaciones que pueden acechar vuestra conciencia y vuestra actividad. La sed insaciable de lucro, la ganancia fácil e inmoral, el despilfarro, la tentación del poder y del placer, las ambiciones desmedidas, el egoísmo desenfrenado, la falta de honestidad en los negocios y las injusticias hacia vuestros obreros. Muchas gracias por este aplauso. Porque no es tanto fácil de aplaudir esta categoría de afirmaciones. Pero siempre cuenta la verdad. Entonces, guardaos cuidadosamente de todas estas insidias. No dobleguéis nunca vuestra rodilla ante el becerro de oro y no abandonéis jamás el estrecho sendero de la honradez empresarial, el único que puede ofreceros, junto a un merecido bienestar, paz y serenidad a vosotros y a vuestras familias.
Vosotros, señores, señoras, hombres de negocios, en su mayoría cristianos, debéis ser los artífices de una sociedad más justa, más pacífica y fraterna. Sed hombres y mujeres de ideas dinámicas, de iniciativas geniales, de sacrificios generosos, de firme y segura esperanza. Recordad que con la fuerza del amor cristiano conseguiréis importantes objetivos. Os estimule a ello el ejemplo de los pioneros que, sin más instrumentos que la tenacidad de su voluntad y la fe en Dios, iniciaron lo que hoy son muchas de vuestras grandes empresas. Muy bien, ahí teníamos ese video largo, reconozco, un video largo, pero iba a decir oro en polvo respecto a la doctrina social de la Iglesia sobre la relación empresarios y trabajadores, y con un enfoque hacia el empresario muy plausible por un lado, pero el mismo Papa reconoce que cuando aplauden ciertas cosas son cosas duras, pero esa manera franca de expresarlo también hizo que se ganase los corazones de los empresarios y que comprendiesen que a pesar de que iba duro para ellos, el Papa tenía razón. El Papa tiene razón, esto sigue y vale hoy para cualquier empresario que nos esté escuchando. Vamos entonces a analizar con algunas diapositivas una primera parte y después haremos una segunda parte de este hermoso discurso del Papa San Juan Pablo II. La primera diapositiva nos dice lo siguiente: estoy frente a personas de las que depende la economía y el bienestar de muchas familias, incluso de la misma nación. Es algo importante de comprender que el Papa es consciente de que la economía nacional, la economía de las familias, está sustentada con los empresarios. Es una realidad que hoy continúa y que podemos ver de distintas formas. La propiedad privada que la Iglesia siempre ha propugnado es justamente el fundamento de esa sociedad bien constituida. Pero el Papa va a hacerle abrir los ojos a los empresarios y le dirá, como lo tenemos en la siguiente diapositiva, estas palabras: tienen que agradecer por los dones que ha puesto en vuestras manos Dios. Dones que los describe de distintas formas, ¿no? Dones en la naturaleza, bueno, las pampas argentinas que están pobladas de ganado, esas pampas que además son un lugar apto para tirar una semilla y que crezca una planta, pero además también ese otro material del que vamos a hablar más adelante, el material humano, una de las riquezas más grandes que tiene un país y que muchas veces no se reconocen. Por eso es importante que el empresario se enfoque. Muy bien, yo tengo todas estas riquezas, tengo estos insumos, tengo estas industrias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y viene en la siguiente diapositiva. El Papa dirá: todo tiene que ser enfocado a servir al bien común de la producción, en la producción de bienes y servicios. Es decir, no puedes enfocarte solamente en ganar, no puedes enfocarte solamente en llenar tus bolsillos, no puedes enfocarte solamente en decir: esto es mi provecho, yo pongo el capital y yo quiero llevarme los intereses de ese capital. No, es el bien común lo que tiene que prevalecer. Por eso seguirá diciendo el Papa, y lo tenemos en la siguiente diapositiva: si no se vive esta obligación de justicia con Dios, tampoco la tendremos con los hombres. Es decir, yo tengo que vivir el bien común
para ser justo con los hombres. El obrero merece su salario. Como empresario tengo la obligación de dárselo. Pero además de eso, si no lo hago primero con Dios, si no soy justo con Dios dando gracias por lo que he recibido, seguramente no lo seré con los hombres. Un acierto grandísimo del Papa que nos pone la doctrina social de la Iglesia en las manos. Caigamos en la cuenta que la doctrina social de la Iglesia lo que busca es que el equilibrio sea algo connatural al ser humano, por lo que el ser humano le debe a Dios y por deberle a Dios le debe al hermano. Los santos llegaban a extremos tales de decir, si yo tengo una ropa que me sobra en el ropero, en el placar, en el closet, pues esa ropa se la estoy robando a su dueño, que puede ser un pobre. Caigamos en la cuenta hacia dónde apunta todo esto. Pero seguimos. Ahora dice el Papa, la solidaridad y cooperación de los pueblos es un punto grande, algo que hay que tener en cuenta. Esa solidaridad tiene que vivirse también dentro de la nación y tiene que vivirse también internacionalmente. Por eso estos, podríamos decir, estos enfoques de presión internacional que se están imponiendo a través de multinacionales, a través de estas organizaciones que también son multinacionales, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, el Banco Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué ahogar? Porque en el fondo lo que nos falta es esa solidaridad y esa cooperación entre los pueblos, en el pueblo y entre los pueblos. Y sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II, una conciencia de la fraternidad universal de los hombres. Eso es lo que mueve la solidaridad, pero irá más allá. Y en la siguiente diapositiva nos dice, el empresario tiene que ser magnánimo con sus trabajadores, sobre todo cuando las circunstancias son difíciles. Y es aquí donde se apuesta a lo que verdaderamente vale. Muchos empresarios apuestan a decir, bueno, yo tengo que salvar mi empresa, lo lamento mucho, no voy a poder hacer esto, lo otro o aquello. Pero en los momentos difíciles es donde se ve claramente cómo valoro yo esa mano de obra que ha sido para mí la que ha cooperado para poder llegar a un engrandecimiento de mi empresa, de mi familia, etcétera, etcétera. Porque no es una cosa de decir, yo aquí tengo que salvarme yo. Es que somos un nosotros, la empresa es un nosotros. San Juan Pablo II lo deja muy claro. Y por eso en la siguiente diapositiva, ya con una nueva visión, nos dice, el crecimiento de las empresas interesa a toda la sociedad. No solamente interesa al empresario, no solamente interesa a los trabajadores, interesa a toda la sociedad. Porque, como lo hemos dicho al inicio, toda la sociedad está sustentada en esas empresas que son, en definitiva, las que dan el crecimiento económico a la sociedad. Un crecimiento económico que no puede estar lejos del crecimiento social, lejos del crecimiento humano. Por eso es importante que caigamos en la cuenta de todo esto. Seguirá diciendo San Juan Pablo II en la siguiente diapositiva. Los tiempos de crisis suponen un desafío no solo económico, sino, continúa diciendo, tiene que ser un desafío social, un desafío grande, algo que tenemos que hacer entre todos. Por eso tenemos que superar los egoísmos, dice en la siguiente diapositiva. Tenemos que ir a buscar esos grupos y esas naciones que ayuden, que busquen el bien entre todos. Estas palabras, de verdad, del Santo Padre van enfocadas con mucha crudeza, pero con mucha realidad, para hacernos caer en la cuenta de que no es una cuestión tampoco de Estado. El Papa lo ha dicho y lo dirá más adelante, el Estado es subsidiario. El Estado no tiene que ponerse en el lugar de la empresa. El Estado es el que tiene que ayudar para que el ambiente esté apto para poder hacer el bien. Por eso,
nos seguirá diciendo en la siguiente diapositiva. El Papa no va a dar soluciones técnicas. La doctrina social de la Iglesia no busca dar soluciones técnicas, ilumina las conciencias, pero no busca dar soluciones técnicas. Eso no es lo propio de la Iglesia, pero la Iglesia tiene que iluminar para que las soluciones técnicas que nosotros vamos a tomar sean las adecuadas, sean las que corresponden. Por eso seguirá diciendo el Papa, para evitar que el hombre sea considerado un instrumento de producción, ahí está la Iglesia, que le dirá al capitalista, cuidado, tu trabajador es un bien no material, no productivo, sino que es un bien insustituible, es una persona que está apoyándote en tu labor. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo la vives? Y seguimos, porque el Papa va a más, no se queda, vuelvo a repetir, en chiquita. El capital humano es la fuente de mayor riqueza de un país. Esto lo hemos dicho antes y lo recalca el Papa San Juan Pablo II y podríamos decir es también la fuente de riqueza mayor de una empresa. La empresa no tiene su fuente de riqueza en las grandes máquinas, en los grandes productos. Su riqueza principal son los trabajadores, es el material humano, es ese capital humano que no es una materia como la de los insumos, como la de los productos, como la de las máquinas, sino que es el componente príncipe de ayuda para que la empresa salga adelante. ¿Lo vivimos así? ¿Se vive así en la actualidad? Es muy interesante lo que el Papa nos propone y de verdad que uno cada vez que lo escucha se llena más de alegría por decir, esta es la fe de mi iglesia, esta es la fe llevada a lo concreto. Por eso sigue diciendo el Papa en la siguiente diapositiva, vuestro cometido es de primer orden para la sociedad. Por eso la empresa no vive para engrandecerse solo ella. La empresa vive para un servicio, lo dijimos también al inicio. La empresa vive para una producción que no es solamente para decir cómo me lleno los bolsillos. No, 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 no. La empresa vive para poder hacer el bien, para buscar el bien común. Y si no es así, entonces estamos en un plano equivocado. Por eso, seguirá diciendo el Papa, el patrimonio nacional nadie lo puede dilapidar o desaprovechar. Y ese patrimonio nacional incluye a ese capital humano y a ese capital empresarial, que no es una propiedad del Estado, que es una propiedad privada que está al servicio del bien común y tampoco al servicio del Estado. Recordémoslo, porque estos puntos son importantes en la dialéctica que hoy se está manejando. Y sigue diciendo el Papa, la tarea del empresario es una administración que debe dar cuentas, cuidado, cuentas. Y sigue diciendo, los trabajadores también están llamados a participar del patrimonio. Y este es un punto fundamental. Lamentablemente, las legislaciones han tenido que llevar a la creación, por ejemplo, de los aguinaldos, a la creación del derecho a vacaciones. ¿Por qué? Porque no había un reparto justo en las ganancias que las empresas tienen. Los capitalistas se llenan de dinero, mientras sus empleados solo reciben la paga, la remuneración que les es de justicia, pero no de total justicia, porque la participación en las ganancias tiene que ser también un derecho. El trabajador debe participar en ese patrimonio que se engrandece. Y solución mínima, solución, podríamos decir, de mínima expresión. Bueno, paguemos un aguinaldo 2 veces al año. Démosle vacaciones 1 vez al año. ¿Es eso justo? Puede ser, pero ¿es eso caritativo? ¿Es eso lo que un empresario cristiano tiene que hacer?
Y dice ahora el Papa, es una gran responsabilidad moral. Ahora sigue diciendo, talentos que fueron dados y que tienen que rendir en bien de la comunidad. Esos talentos, sigue diciendo, son los bienes para el trabajo y el uso común. No es para que yo me enriquezca y mi trabajador se empobrezca. Es para que juntos caminemos en aras de ese bien común. Yo me engrandezco, tú te engrandeces. Yo recibo un beneficio, tú participas de él, porque ambos estamos haciendo empresa. Por eso, vuelve a repetir el Papa, los trabajadores deben participar en la gestión y en las utilidades de las empresas. Si no es así, sencillamente se está cometiendo una injusticia. Y eso va a tener que darse cuenta de esta realidad. Ojalá que estas enseñanzas de San Juan Pablo II se nos graben en el corazón y que seamos capaces de decirle a Dios un sí a través de cada uno de estos puntos. Hacemos una pausa y le damos un segundo comentario a la siguiente parte. Descansaré en tu presencia. Muy bien, nos quedan muy pocos minutos, pero no quiero dejar de comentar por lo menos las 5 primeras diapositivas y bueno, el resto ya quedará para la meditación personal. La primera de ellas nos dice San Juan Pablo II, tenéis en las manos una heredad que ha de fructificar en bien de todos, con la colaboración de todos. Este es un punto fundamental. El Papa lo dirá más adelante y me gustaría ir caminando hacia allí. Vamos hacia la siguiente diapositiva. Hace falta mucha audacia, que es consecuencia de la prudencia cristiana. Audacia y también prudencia. Pero esto no se hace solos, sigue diciendo el Papa en la siguiente diapositiva. Entregar a las próximas generaciones, multiplicado
y mejorado el patrimonio. Es decir, que esto no sea una cuestión de que yo me beneficio y bueno, destrozo aquí el mundo, destrozo el planeta, destrozo la empresa, pero qué bien la pasé. No, no. Estoy obligado a dejar algo mejor a las próximas generaciones, tanto a nivel empresarial como a nivel laboral. Por eso, qué importante esas leyes que han ido consolidando la figura del trabajador y la figura del empresario para que haya una justicia de por medio. Y dirá el Papa, los empresarios, obreros y dirigentes no son enemigos, sino hermanos. Este es un punto fundamental. Si vemos de esta manera la realidad, entonces todo cambia. Porque yo a un hermano me siento en la obligación de ayudarlo, me siento en la obligación de escucharlo, me siento en la obligación de apoyarlo, me siento en la obligación de hacerlo partícipe de lo que es mío porque es nuestro. Esa es la visión de un empresario cristiano. Y termino con esta diapositiva. Las empresas son expresión legítima de la libertad. Cuando el Estado comienza a cometer el error de querer reemplazar esta libertad legítima, entonces el totalitarismo trae el caos, la confusión y lamentablemente comienza también la persecución de la fe, porque la fe siempre dirá esta verdad. Hasta aquí con nuestro comentario de este hermosísimo discurso de San Juan Pablo II a los empresarios. Espero que les haya ayudado tanto como nos ayudó a nosotros. Vamos ahora a rezar juntos la oración a San Miguel Arcángel, pero antes queremos felicitar a Eufemia, una de nuestras amigas, trabajadora del Fundo Antapacha, que hoy está de cumpleaños y no queríamos dejar de felicitarla. Esta oración también de San Miguel Arcángel encomienda, Eufemia, este día para que lo pases junto al Señor y muy bendecido bajo el manto de María Santísima con su ángel custodio, San Miguel. Y le decimos a él: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos Dios mediante la semana que viene en otro espacio de Magisterio Pontificio.